Todo lo que pasó ayer, todas las emociones que vivimos aquí en Valencia pueden repasarse esta mañana a partir de los sonidos que escuchamos en el funeral de Estado, con el mensaje de las víctimas. Porque mientras exista memoria, nunca habrá olvido. Y porque para nosotros lo más importante ahora mismo es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad. Muchas gracias. Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. No debemos dejar el rumbo de nuestra sociedad en manos de quienes nos alejen de ese concepto pleno de paz. El poder siempre ha sido nuestro y sé que unidos haremos justicia. Gracias. Fue la representante de las víctimas de Letour la que habló de la omisión de la responsabilidad durante su intervención en un funeral. Nayara perdió a su marido en Bétera. En mis sueños he intentado tantas veces salvarte, pero justo cuando estaba a punto de conseguirlo, me despertaba. Y después de que hablaran las víctimas, habló el rey. Como es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. El rey, que junto a la reina saludó a las víctimas antes y después del funeral. Antes, en una sala en la que estaban los presidentes del Gobierno, del Congreso y del Senado, pero no estaba Carlos Mazón, al que las víctimas no querían allí, y al que, antes de que empezara ese funeral, cuando ya estaba sentado en su silla... se dirigieron de esta manera. Y volvió a ocurrir al final. Con la indignación que expresaba una de las víctimas, se llama Carmina, estuvo anoche en Hora 25. Él nos ha estado durante un año sometiendo a una tortura psicológica diaria. Y ha tenido la poca vergüenza de esta mañana salir a decretar un duelo y a dar unas condolencias a unas víctimas que ha estado torturando durante un año y que además sabía que no queríamos que viniera esta tarde al funeral y que él sabía que aquí se iba a presentar con toda su cara dura. Y las caceroladas en Valencia. Esa indignación se vio en las imágenes de Carlos Mazón, que no tuvo más remedio que estar ahí escuchando los gritos contra él en el funeral. De lo que podía pasar por la tarde ya nos pudimos hacer una idea por la mañana durante el programa especial que emitimos ayer en La Rambleta. En esa edición de Hoy por Hoy, entre las 800 personas que había en el público estaba la presidenta de la Asociación de Víctimas, Rosa Álvarez, acompañada por otras víctimas. Y fue en ese especial donde conectamos en directo con la declaración sin preguntas que Mazón estaba haciendo en directo en el Palau de la Generalitat. Hace un año hubo cosas que debieron funcionar mejor. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente y hoy, de nuevo, debemos reconocerlo. Y mientras Mazón decidió que ayer era el día para lanzar este mensaje sin preguntas, ayer corrió de teléfono en teléfono la imagen de Rosa Álvarez, llevándose las manos a la cabeza entre el público del programa, mientras escuchaba precisamente palabras como estas de Mazón, literalmente llevándose las manos a la cabeza. Mejor. Hoy no es el día para... Se fue por la mañana en el programa especial de la SER. Luego Mazón se encontró de frente ya con la reacción de las víctimas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Son las 8:04 de la mañana, las 7:04 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Ayer fue un día de muchas emociones con el primer aniversario, pero hoy ya es el día después y la pregunta es si el golpe de realidad al que Mazón no tuvo más remedio que enfrentarse puede cambiar las cosas a partir de aquí. En Radio Valencia con nosotros Julián Jiménez, buen día. Buen día. Mazón de momento aguanta la presión. No hay señales de que el presidente valenciano vaya a dar un paso a un lado. Este jueves, de hecho, retoma con normalidad su agenda. Asiste a la apertura del Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat. Después presenta el plan de inversiones de FGV, de Ferrocarrils de la Generalitat. Pero es que a medio plazo, en concreto la semana que viene, tiene previsto una nueva remodelación del gobierno valenciano forzada por la marcha anunciada de Gampampols, y a las pocas horas estaba previsto que viaje a Londres en una delegación institucional. Sin olvidar que estos días, además, está negociando un acuerdo con Vox para el presupuesto del año que viene. Así que no hay, por tanto, señales de que el presidente vaya a abandonar el cargo tras lo vivido ayer. Seguimos y ampliamos en el Abierto, Julián. Hasta ahora. Hasta ahora. Lo que vimos ayer en Valencia seguirá marcando el debate político esta mañana, en la que la otra cita clave estará en el Senado con la comparecencia que el PP puso para esta misma mañana, apenas unas horas después del funeral de Estado, que es la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión que investiga el caso Koldo. Y ayer Feijóo tenía previsto preguntar a Sánchez por esa comisión, por el caso Koldo, en la sesión de control. Tenía previsto hacerlo y de hecho lo hizo. ¿Piensa decir la verdad mañana en la comisión de investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez? Creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas. Yo voy a seguir cumpliendo mi deber y mi deber es distinguir la verdad de la mentira. Seguimos sin saber qué senador del PP preguntará a Sánchez, pero sí sabemos que esta es la gran oportunidad dentro de la estrategia del PP para centrar en Pedro Sánchez todo el foco. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. El Gobierno asume que la de hoy no será una comparecencia fácil para el presidente, en un formato que no es el habitual, pregunta-respuesta y sobre asuntos a los que suele dedicar poco tiempo en las sesiones de control, como son los casos de corrupción que salpican a su gobierno o la investigación sobre la actividad profesional de su mujer. Hoy los grupos tienen 50 minutos para pedirle explicaciones y Sánchez está obligado a decir la verdad, también a ceñirse a los asuntos para los que ha sido convocado, todo controlado por un senador del Partido Popular. La Moncloa se ha preparado para una comparecencia que dan por hecho va a ser dura y sucia, mientras que los de Feijóo confían en poder acorralar al presidente y demostrar que estaba al tanto de lo que hacían Ábalos y Cerdán. Creen que la mera citación del jefe del Ejecutivo, el primero que va a acudir en activo a una comisión de investigación, será demoledora. En el equipo del presidente aseguran que llega respaldado por la documentación presentada esta semana en el Supremo, que, insisten, desmiente la existencia de una presunta caja B en la sede de Ferraz. Ayer precisamente declaró en el Supremo el exgerente y una trabajadora del PSOE. Se constató el papel de Koldo en el cobro del dinero en efectivo y quedaron varias preguntas en el aire. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La declaración de los testigos sirvió para despejar el descuadre que apuntaba la UCO, porque confirmaron que además de compensar gastos a Koldo García y a Ábalos, se hacían reintegros por cuenta de la Secretaría de Organización. Pero la gestión de estos pagos abrió nuevas incógnitas. El magistrado Leopoldo Puente llamó la atención varias veces ante el exgerente del PSOE sobre la falta de control de esos gastos. Se abonaban en metálico y de forma conjunta sin comprobar quién había pagado cada cosa o si los recibos eran reales. Además, esos tickets los presentaba Koldo García, que luego recogía el dinero o mandaba a su mujer a por el sobre a la sede. Y eso que, como hizo notar el jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, al interrogar a la trabajadora de Ferraz, Koldo no tenía despacho allí. Queda también por saber de dónde salían las chistorras, esos billetes de 500 euros de los que hablaba Koldo García. El exgerente y la trabajadora aseguraron que no usaban billetes de ese valor para compensar los gastos del personal del PSOE. En Andalucía, en plena crisis por los cribados de cáncer de mama, cuenta esta mañana el diario El País que el Servicio Andaluz de Salud está denegando miles de pruebas diagnósticas que piden los médicos de cabecera, pero sin avisar ni a los médicos ni a los pacientes, que quedan en una especie de limbo sin que nadie les diga nada. Esta información habla de TACs, ecografías o resonancias. En Huelva llega a haber 40.000 pruebas pendientes que son denegadas en los hospitales con mayores listas de espera. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. En teoría, las incidencias se notifican a través del buzón del profesional, pero en la práctica la información llega con semanas o incluso meses de retraso, o bien el médico de familia carece de tiempo material para revisarlo. Lo denuncia el sindicato médico. Ni el profesional ni el paciente reciben notificación alguna y muchos esperan entre 4 y 6 meses, una cita que nunca llega, y acuden en muchos casos a la privada. Desde la Junta defienden la rigurosidad del sistema y aseguran que el hospital supervisa la prueba para garantizar que se hace a quien lo necesita. En el caso de los errores en los cribados, la portavoz de Sanidad del PSOE en el Parlamento, Ángeles Prieto, ha denunciado que recibió una carta del SAS para hacerle un cribado de cervix pese a que se extirpó el útero hace 25 años. La Junta, en este caso, justifica esta incidencia en que incluye en el sistema a todas las mujeres intervenidas parcial o totalmente para no dejar a ninguna fuera. Ayer se reunió el consejero de Salud con la asociación AMAMA. El consejero Antonio Sanz dice que fue fructífera y AMAMA, la presidenta Ángela Claverol, dice que quiere hechos. Y además, en la agenda de hoy también termina la consulta de Junts a sus bases, con la que todo apunta. Se va a refrendar la decisión de romper con el PSOE. Nadie espera una sorpresa en ese sentido, aunque sigue sin estar claro cuáles van a ser las consecuencias prácticas de esa ruptura que decidió por unanimidad la dirección de Junts en Perpiñán. Y además, las 3 eléctricas titulares de la central de Almaraz tienen previsto formalizar hoy su petición de prórroga. En un minuto, la crónica del mundo. No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual. Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. En Lidl valoramos todo aquello que vale la pena para ti y para los tuyos. Para ese día tan especial, ahora ramos de crisantemos, claveles y rosas y mucho más desde 2,99. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje. ¡Mami! ¡Sin ruedines! ¡Qué bien! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mafre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 23.395, serie 35. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En la crónica internacional hay 2 grandes asuntos esta mañana. El más reciente está en Asia. Se han reunido los presidentes de las 2 grandes potencias del mundo. Ha terminado no hace mucho esa reunión entre Trump y Xi Jinping, que se han visto en Corea y en Gaza. A pesar de que en teoría había un alto el fuego, Israel ha seguido bombardeando la franja. Vamos a empezar por ahí. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque ha habido varios ataques desde que está en vigor la tregua, pero esto ha sido otra cosa, con una ofensiva de Netanyahu que ha dejado un centenar de muertos en 2 días, antes de que Israel dijera que ahora, vuelve a acatar el alto el fuego. Sí, el último objetivo ha sido Beilahi, al norte de la ciudad de Gaza, donde la artillería israelí ha matado a otros 2 palestinos, en otra violación clara de ese alto el fuego a la carta de la que se sirve Netanyahu. Esto con el consentimiento de Trump de nuevo esta madrugada, y a pesar de que los mediadores y la ONU condenen este tipo de violaciones del acuerdo. El portavoz del secretario general de Naciones Unidas condena los ataques casi diarios de Netanyahu, que en menos de 24 horas ha asesinado a 109 personas, entre ellos 52 niños y 20 mujeres, cifras similares a cualquier día del genocidio desde octubre del 22, y que eleva a más de 200 los civiles aniquilados por el ejército de Israel desde el inicio del supuesto alto el fuego selectivo patrocinado por Trump, acusando a Hamas de ataques a soldados que la milicia desmiente. Nico, gracias. Hasta luego. Y a la cumbre entre Trump y Xi Jinping, con la guerra arancelaria de fondo, Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. A esto se ha sumado la tensión entre Trump y Putin, con pruebas nucleares incluidas. Sí, en pocos días han pasado de tantear una cita
cita a las amenazas nucleares. Trump se ha sumado al carro esta noche, minutos antes de su reunión con Xi Jinping. Ha ordenado reanudar de inmediato pruebas del arsenal nuclear norteamericano. Porque nadie tiene más armas nucleares que Estados Unidos, dice, y es apropiado probarlas cuando otros lo están haciendo. Se refiere Trump a Putin, a los últimos ensayos anunciados por el líder ruso justo después del plantón de la semana pasada. Desde entonces, Putin dice haber probado 2 nuevas armas con capacidad nuclear, un misil de largo alcance y el Poseidón, un supertorpedo submarino. Trump se suma ahora a esta carrera. Hace 33 años que Estados Unidos no realiza pruebas de este tipo. El anuncio ha eclipsado ese encuentro con Xi Jinping, otro gigante nuclear del que sale una rebaja de aranceles, pero también una advertencia de China: seguir cooperando a largo plazo y no caer en un círculo vicioso de represalias. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Y algo más muy interesante, además, que deja la crónica del mundo. En Países Bajos, el Partido Liberal Progresista ha dado la sorpresa en las elecciones. Ha empatado con la ultraderecha, que iba primera en las encuestas. Se ha dejado, de hecho, 11 escaños. Las dos formaciones han logrado 26 representantes con casi el 100% del voto escrutado. ¿Sabes lo que pasa cuando usas el transporte público? Nada. Mira, ya están las notas en la web. ¿Y? ¡Mir aprobado! ¡Woo! Y todo, porque es una maravillosa normalidad en la que lo extraordinario lo pones tú. ¿Lo pillas? Déjate llevar por tu transporte público. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dorada nacional, pieza de 600 a 800 gramos ASC de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena. Solo hasta el 31 de octubre, suscríbete a El País por 9,90 € el primer año. Accede a todo el contenido en web y app y apoya el periodismo de calidad. Aprovecha esta oferta limitada. El País. La solución es fácil si es Daikin. ¿Que un experto en climatización me asesore a mí? ¿Y me explique qué me conviene en mi hogar? Si es Daikin, sí. Elegir es fácil. Solo con una llamada nuestros expertos te dirán cuál es la mejor solución de climatización para tu hogar. Con la aerotermia de Daikin, la solución es fácil. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Hay 2 cosas más que son noticia fuera de España. El huracán Melissa, que ha dejado al menos 49 muertos a su paso por varios países del Caribe, con una destrucción enorme. Las autoridades de Jamaica, Cuba, Haití y la República Dominicana avisan de que la cifra de muertos puede ser mucho más alta porque todavía quedan zonas sin contactar. Y el gobierno del presidente de Brasil, Lula da Silva, asegura que está horrorizado por la redada policial en una favela que ha dejado 132 muertos en Río de Janeiro. Esta vecina relata la cantidad de desaparecidos y de cuerpos que están encontrando. Según los testigos, muchos de los cadáveres tienen tiros en la nuca. Es la operación contra el narcotráfico más letal de la historia de Río. La han coordinado las autoridades de esa capital, que están gobernadas por un seguidor de Jair Bolsonaro. Y en España, hoy el Congreso organiza un acto que rememora la ejecución de los últimos 5 condenados a muerte del franquismo. El PP no va a acudir porque considera que los fusilados eran terroristas que no merecen un homenaje, aunque hay dudas respecto a un proceso que observadores internacionales tacharon entonces de farsa. Ahora la hermana de uno de los ejecutados pide por carta a Alberto Núñez Feijóo que sea un hombre justo y que asista al acto. Laura Gutiérrez. No vamos a convertir en héroes a 5 terroristas. Así despachó Esther Muñoz del PP la invitación a este acto de reflexión que organiza el Congreso. Unas palabras que han soliviantado a Flor Baena. Señor Feijóo, siento muchísimo la gran decepción que hoy me llevé con ustedes. Yo creí que eran unas personas humanas y razonables, que entendían los sentimientos de los demás. Pero veo que, como la mayoría, primero piensan en la política. Hermana de Xosé Humberto Baena, uno de esos últimos 5 fusilados por Franco tras ser torturados y condenados en un juicio sumarísimo sin garantías. Qué decepción. Pensamos que era un hombre justo. Le pido, por favor, que recapacite. Y esa señora Esther, que no vuelva a llamarle terrorista. Flor ha escrito esta carta al líder del PP, decepcionada, dice, por avalar las declaraciones de su portavoz. De momento, nadie en Génova le ha respondido.
Y un ensayo clínico español pionero en Europa ha conseguido una supervivencia del 60% en niños y niñas con un tipo de leucemia para la que no había tratamiento alternativo. Según sus responsables, estamos ante un avance fundamental en la inmunoterapia infantil. Hoy presentarán los resultados. Es una información de Marina Fernández. Se trata de una terapia CAR-T tándem. Esto significa que las células inmunes de pacientes se modifican para reconocer y atacar no solo un antígeno concreto de su cáncer, sino dos, lo que puede mejorar la eficacia del tratamiento. La han desarrollado y probado en la unidad CRIS de terapias avanzadas en cáncer infantil del Hospital de la Paz, donde hoy mismo van a presentar los resultados que desde esa fundación califican como sin precedentes, porque han conseguido la supervivencia de 6 de cada 10 pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda de células B, niños y niñas que habían recaído y no contaban ya con otra opción de tratamiento, pero que en el 60% de los casos han respondido bien a esta nueva terapia. Casi 2 años después de recibirla, de hecho, algunos de los participantes en el ensayo siguen totalmente libres de enfermedad. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana compartiremos nuestra mesa de análisis junto a Estefanía Molina, Elisa de la Nuez y Nacho Corredor. Pues así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.